sobre este tema y ahondar un poco en las posibilidades, el tipo de tasa de interés, cuál es la modalidad. Está con nosotros el gerente general del BIES, economista Diego Burneo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por amanecer con nosotros. Muy buenos días, Byron. Un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad de dirigirme a mis afiliados y jubilados. A usted, economista. La primera pregunta, me gustaría saber cuál es el monto actual que tiene como cartera vencida de todos los montos hipotecarios que tiene, que entiendo que es, si también nos puede dar el número de créditos que se han vencido en este caso. Sí, claro. En realidad, como usted entenderá, el tema de la pandemia es un asunto que ha golpeado muchísimo al país y a todos en realidad. Pero no, este no es un tema exclusivo del Ecuador, es a nivel mundial. El número específico de operaciones que han sido o que están dentro del concepto de moratoria o de mora son aproximadamente 9.500 operaciones. Y para esto hay dos posibilidades para entrar en esta mora. Una es que sean personas activas que han sido mermadas en sus ingresos, y la otra es que sean personas que lamentablemente, o afiliados que lamentablemente perdieron su trabajo y tuvieron que desafiliarse. Para las personas que fueron mermadas en sus ingresos, tenemos casi 3.140 operaciones, y eso en realidad abarca un monto de cartera que está en morosidad de 150 millones. Y por el otro lado, personas que entraron a ser cesantes o haber perdido sus trabajos, tenemos 6.223 operaciones con aproximadamente 212 millones de dólares. Un total de 369 millones de dólares que están en cartera con morosidad, dada la pandemia o como efecto de la pandemia. Ahora, la ley humanitaria también prevé un tratamiento especial para los deudores, en este caso puntual, es para todo el sistema financiero en general, para quienes tienen obligaciones incluso con la banca pública o privada. Para el caso del BIES, ¿hay un tratamiento diferenciado o tiene las mismas características de cualquier institución financiera? No, en realidad la ley humanitaria fue muy expresa en la transitoria 16, aplica al BIES. Y en realidad el BIES tiene dos opciones. En realidad, antes de la misma ley humanitaria, el BIES ya había tomado una decisión de poder apoyar a las personas que ya habían tenido una merma en sus ingresos o que estaban enfrentando dificultades para refinanciar hasta 30 años. Y digo hasta 30 años porque hay que mirar exactamente caso por caso cuáles son las condiciones de cada uno de los afiliados. Y por el tema específico de la ley humanitaria, de la determinación de la ley humanitaria, la decisión del Consejo Superior del IES, del directorio del BIES, fue hacer dentro del refinanciamiento, hacer un diferimiento de cuotas. En otras palabras, la idea fue no afectar el tamaño de la cuota mensual y tomar las cuotas que estaban entre marzo y junio, no importa si era una, dos o cuatro cuotas, ¿verdad? Y pasarlas al final del periodo, al final de la amortización, para no afectar el tamaño de la cuota, porque la idea es apoyar a los afiliados. En realidad, al hacer eso y no considerar intereses de mora, se mantiene la cuota, pero el periodo se alarga 4 meses más, ¿verdad? Porque estas cuotas de marzo hasta junio fueron diferidas. De su lado, como le mencionaba, las personas que no han estado en mora, no entran directamente en esta transitoria 16, pueden tener una refinanciación de su deuda hasta más largo plazo. Claro, con características especiales, con análisis especiales, porque usted considerará y tendrá claro que el banco como tal tiene que cuidar los recursos de todos los afiliados, de los casi 3.3 millones de afiliados, ¿verdad? Más o menos actual, 2.8, 2.9 millones de afiliados, más
casi 500.000 jubilados. Entonces, en realidad nosotros tenemos que tomar medidas técnicas que nos permitan cuidar el patrimonio de todos los afiliados, incluido ahí un subgrupo de los afiliados que tienen deudas con el BIES. Economista, una cosa es la reestructura de una obligación y otra cosa es el refinanciamiento. No sé si usted tiene cifras de cuántos de los clientes que están en mora pertenecen a la reestructura o se han acogido a la reestructura o califican para la reestructura y cuáles son los que están en refinanciamiento. Sí. A ver, en refinanciamiento, como le decía, bueno, refinanciamiento... Tuvimos un pequeño cambio en puede ser un cambio en el total, pero en el plazo. Pero más o menos le decía que para los que se han acogido o los que tienen opción de acogerse en el tema de diferir las cuotas al final, son más o menos 9.500 operaciones. Para esto, los afiliados tienen en realidad una alternativa de sugerir o de plantear esto hasta el mes de octubre 15, me parece, la fecha máxima en donde pueden reclamar este beneficio. En cambio, en temas de personas que están en mora y que podrían buscar una opción de refinanciamiento o reestructuramiento. Economista Burneo, si me disculpa dígame. Y le quiero pedir perdón. Tengo una cadena de la Secretaría General de Comunicación que entra en 7 segundos. Vuelvo con la cadena, que es muy cortica, y retomamos la conversación. Muchas gracias al gerente general del BIES. Gracias. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Don Justo quería hablar con usted. ¿Le parece justo lo que ha subido la luz? Justamente ya anunció el gobierno que nada que ver. No habrá incremento. Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto de 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. Justito lo mismo. Pero, ¿por qué subió tanto? Hay que ser justos. Como nos quedamos en casa por la pandemia, consumimos más luz. Pero eso no nos van a cobrar. El gobierno entregará una compensación para que usted y yo paguemos solo lo justo. Pero los que ya pagamos con el aumento, no es justo. Tranquila, se hará una nueva factura y le van a devolver esa plata a través de notas de crédito. Además, como todos andamos ajustados, si está atrasada de los pagos, lo que usted está debiendo se diferirá a 36 meses. Eso sí es justo. Me voy a la empresa eléctrica a arreglar. No, ¿para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir. Paguemos lo justo, nada más. El gobierno de todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Siete y un minuto, vamos a volver a nuestra conexión con el gerente general del BIES, economista Burneo. Ahora sí, continúa con su explicación. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Mire, como le explicaba, en realidad una parte es el diferimiento, que ya lo expliqué hace un instante. La otra parte son el número de operaciones y el número de transacciones que podrían estar vinculadas o a refinanciamiento o a reestructura. Entonces, en realidad lo que se tiene previsto para refinanciamiento es más o menos las operaciones que han estado en mora entre 1 y 3 meses, digamos entre 1 y 90 días. Pero en esto tenemos que estar claros, y eso más o menos son 3.5% de las operaciones. Pero también hay operaciones que pasan de los 90 días y que van en muchos casos a tener años de atraso. Ahí hay que diferenciar algunas cosas, que esos pueden estar en función de una reestructura, que tiene que pasar un proceso que tiene que ser caso por caso,
Pero aparte de hacer eso, hay que tomar en cuenta una realidad. El banco tiene obligación de coactiva. Quiere decir que las que están, digamos, en periodos mayores a 3 meses, pero están dentro de la lógica de la crisis económica que viene desde octubre, noviembre del año anterior en adelante, son nuestras prioridades para reestructuración. Hay otras operaciones crediticias, hipotecarias, que tienen varios meses o inclusive años que no han tenido un sistema de pago. En esas nosotros vamos a aplicar específicamente modelos de coactiva, salvo que el afiliado demuestre técnicamente que tuvo un problema, que no estuvo en el país, que hubo alguna situación por la cual dejó de pagar. Pero en muchos casos simplemente es gente que ha estado abusando de la institución en términos de no pagar, simplemente sacar un crédito y después no pagar. Ellos, les doy la noticia que tendrán una coactiva y que vamos a iniciar un proceso fuerte de recuperación de activos. Señor gerente, entiendo que la línea de créditos hipotecarios se mantiene aún. ¿Cuánto dinero tiene, de lo poco que tiene, imagino yo, para operaciones crediticias? Porque hay un fondo para préstamos quirografarios emergentes que ustedes han denominado, y por supuesto los hipotecarios que se mantienen. A ver, yo creo que aquí le voy a contestar de una manera por partes. De hecho, el banco ha venido operando tanto en créditos hipotecarios como quirografarios. En créditos hipotecarios, la demanda hasta el momento, nosotros hemos colocado 190 millones de dólares aproximadamente, y tenemos en lo que llamamos fábrica o en el proceso de aprobación de créditos hipotecarios alrededor de 124 millones más. Nuestra proyección inicial era mucho más alta al inicio o en la prepandemia, pero hemos venido ajustando nuestras expectativas. No quiere decir que eso esté escrito en piedra. Si la demanda determina que pueden darse más créditos, nosotros seguiremos trabajando. De hecho, acabamos de inaugurar la semana pasada la Feria Virtual de Quito, que es la segunda feria virtual después de la de Guayaquil, en donde se está viendo mucha aceptación de ese tipo de asuntos. Nosotros como banco estamos preservando los créditos hipotecarios. En créditos quirografarios, ahí quiero ser extremadamente claro. Usted decía que hay solo los créditos quirografarios que se los ha denominado como créditos quirografarios emergentes. En realidad no. En realidad de créditos quirografarios hemos venido colocando una gran cantidad de recursos. Nosotros al momento hemos colocado 1.780 millones de dólares ya durante este año en créditos quirografarios. Yo ahí quiero mencionarle, los créditos quirografarios emergentes tienen una característica especial. Eran justamente para apoyar en la pandemia, y estos créditos tienen características diferentes a los quirografarios normales. Tienen características no mayores a 1 año, con 3 meses de gracia, con tasas entre el 6.5 y el 8.5, dependiendo del periodo. Pero esto es más un sistema de apoyo emergente, como su nombre lo dice. Pero en crédito quirografario hemos colocado 1.780 millones de dólares. Y eso es una cantidad que supera las proyecciones que teníamos en la prepandemia. ¿Por qué le explico esto? Porque estos créditos se han transformado en algo extremadamente importante para las familias de los afiliados. Han servido realmente como un mecanismo de balancear el presupuesto familiar. Y le digo que de esta cantidad de plata, antes se hablaba de que los quirografarios eran créditos para gastos suntuarios. No es así. 42% de los quirografarios se utilizan para financiar gastos de salud, casi 40% para reprogramar deudas con otras entidades que tienen niveles de interés más altos, y casi un 10% para temas de educación. Entonces quedan realmente muy poco en porcentaje hacia compra
de autos o electrodomésticos. Los autos no se pueden considerar como un gasto suntuario. Entonces, le quería mencionar que en quirografarios hemos más bien tenido sobredemanda y estamos tratando de cumplir y seguimos cumpliendo. El banco no ha parado de entregar crédito y eso quiero que quede muy claro. Lógicamente estamos caminando de la mano con el IES para apoyar también en las necesidades de liquidez que tiene el IES. Pero el banco sigue funcionando y sigue haciendo créditos hipotecarios, quirografarios y también prendarios para las personas, para la ciudadanía en general. Señor gerente, cuando un cliente aplica el modelo de simulación, porque así entiendo se denomina en el sistema, para una reestructura o un refinanciamiento, una previa calificación, le dan lo que en el sistema financiero denominan tablas de amortizaciones francesa y alemana. Para quienes no somos financieros ni tenemos estos conocimientos de economía, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que sí es importante, cuando uno hace la simulación lo hace con una computadora, la computadora no le explica. Entonces, las personas que aplican a estas operaciones en línea se quedan quizás con muchas dudas. Entiendo que por la situación no hay una atención personalizada, pero explíquemelo un poquito en qué consisten estas dos tablas. Bueno, no. En realidad el tema no es que no haya una atención personalizada. La persona puede llamar al 1-800-BIES y le explican, pero la realidad, para no confundir con nombres, una amortización tiene pagos iguales, ¿no es cierto?, en donde se va haciendo al inicio más pago de intereses y menos pago de capital, y la otra amortización tiene el capital dividido en cuotas exactamente iguales y los intereses se van ajustando. Entonces no son cuotas iguales, sino que se van afinando hasta el final y van bajando a futuro. Esa es la única diferencia. Yo lo que creo que es más importante para los afiliados es saber que de los sistemas de acceso en términos de atención vía web o vía internet, creo que se han hecho muchos esfuerzos en el banco para eliminar varios trámites que eran presenciales, justamente pensando en el problema de la pandemia. Algunas personas nos toca movilizarnos todos los días, como a usted o como a mí, hacia el trabajo, pero la mayoría de las personas deberían intentar, dentro de lo posible, mantenerse en casa y guardar cuidados por el tema de pandemia. Esto no ha pasado y no estamos libres del COVID. Entonces, en esto el banco ha tomado la precaución de pasar varios de los servicios que antes eran presenciales y tenían que movilizarse a una oficina del BIES para poder hacerlos vía internet, vía web. Por ejemplo, el tema de desbloqueos, el tema de ciertos procedimientos previos a las solicitudes de crédito. Esto es importante saberlo, pero en principio el 1-800 o el sistema directo a través de preguntas pueden acceder. No van a tener problema en encontrar las diferencias o las explicaciones que usted menciona. Simplemente hay que tener la paciencia porque muchos de los afiliados están utilizando bastante el sistema virtual y claro, a veces hay momentos en donde se complica o se congestiona el sistema. De hecho, en estas últimas 2 semanas hemos estado migrando información desde el IES al BIES y eso ha generado ciertas demoras. De hecho, públicamente se explicó que íbamos a tener ciertas paralizaciones en servicios que se han venido, perfeccionando y ya están funcionando perfectamente. Eso es importante para los afiliados. Disculpen. No, más bien muchas gracias a usted por la explicación. Siempre es preciso este tipo de especificaciones en estos servicios porque efectivamente hay muchos clientes que están en situación complicada como para buscar un refinanciamiento y qué bueno también que nos dice que son más de 1.700 millones en créditos quirografarios. Es una cifra bastante importante dentro. Es gigante. Sí, es gigantesca. Dentro es muy importante, más en este momento de crisis y de pandemia y de limitación tan fuerte que existe en financiamiento. Así es, economista Diego Bruno, le quiero agradecer por su tiempo y sus explicaciones y darnos también buenas noticias porque se mantienen los préstamos hipotecarios
y también los quirografarios. Gracias a usted. Un placer, Byron. Muchas gracias por su invitación. A usted, el gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, a propósito de las líneas de crédito que mantiene la institución financiera para todos los afiliados y también, por supuesto, para las posibilidades de refinanciamiento o reestructura para quienes han tenido dificultades en cumplir sus obligaciones crediticias. Son 7:13, vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a tener también vía